los talones la gente de Bacilos. No duelen las huellas en la arena. Porque nosotros vamos a tomarnos una pausa en la línea del tiempo. Pero esa luna es mi condena. Y para eso lo voy a recibir y le voy a dar la bienvenida en esta mañana de día martes. En otro horario. Ya está recontra despierto a esta hora. Y nosotros también. Sí, claro. Porque más de una vez venimos limpiando de la gaña en el camión. Le damos la bienvenida a nosotros en esta mañana a Juan Cruz Coronel, a quien está con nosotros mediante una videoconferencia. Hola Juan, ¿cómo estás? Buen día. Buen día Nico, buen día Noemí, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien, ¿y vos cómo andás? Acá andamos, sí, tuvimos más tiempo para dormir, qué sé yo, para estar un poco hasta más tarde porque bueno, teníamos esa ventaja de que nada, hoy era un poco más tarde el programa. Aparte, para desesperezarse un poco más todavía, viste que a veces estos días de frío dan ganas de quedarse un rato más en la cama. Sí, pero igual, bueno, no, como que no hacía tanto frío y bueno, tenía un despertador, le dije despertame porque si no yo no me voy a despertar solo y listo, nada, cuando me despertaron me desperté y ya está. A darle los retoques finales a los temas de hoy. Bueno, temas que vamos a comenzar a tratar ahora porque acá nos vamos a tomar esta pausa en la línea del tiempo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, ya noté que para esta jornada de nuevo estaba una extraña coincidencia histórica entre el peronismo y el radicalismo. Si mal no recuerdan, uno de los programas pasados tratamos en el mismo programa lo que era el aniversario de la muerte de Alem y el aniversario de la muerte de Perón. Exacto. Justamente porque el aniversario de la fecha era el mismo día y bueno, lo tratamos en el mismo programa. Hoy vamos a tratar nada más y nada menos que la muerte de María Eva Duarte, de Perón, y el aniversario de la Revolución del Parque, que también coinciden no solo en coinciden no solo en programa, sino también en fecha. Y también coinciden con un evento un poquito más viejo, pero no menos importante y trascendente para la historia latinoamericana, como fue el Pacto Secreto de Guayaquil, la conferencia de Guayaquil, uno de los eventos tal vez mejores guardados de la historia y que nadie conoce a ciencia cierta qué fue lo que se dijo, todo el mundo especula, nadie sabe que durante esa jornada, durante esos 2 días que estuvieron reunidos, San Martín y Bolívar, qué se dijeron, qué no se dijeron, pero lo que sí se sabe es que ese encuentro marcó el rumbo de la independencia latinoamericana. Exactamente. Pero bueno, vamos a dar cuenta primero por una conveniencia histórica con lo que fue la conferencia de Guayaquil. El 26 de julio de 1822, José de San Martín y Simón Bolívar, los dos más grandes y los máximos jefes de las tropas revolucionarias e independentistas en América Latina, se reúnen en Guayaquil, en Ecuador, para definir cuál va a ser el rumbo a seguir por los procesos emancipatorios en el continente durante el resto de la campaña. Los realistas no estaban derrotados del todo, pese a que estaban retrocediendo, pese a que estaban en pleno repliegue, se estaban reagrupando. Y San Martín estaba extenuado, tanto política como personalmente. Abandonado por Buenos Aires y acosado por sus supuestos aliados, el almirante Cochrane, el jefe de su escuadra naval, se había retirado de Lima con todos los fondos públicos de los que disponía la causa sanmartiniana y buena parte de la escuadra naval. En el mismo Perú ya se hacían sonar detractores que los llamaban tirano y no estaban muy contentos con las tendencias monárquicas de San Martín. Eso lo expresaba él en una carta a Bernardo Higgins donde le decía que estaba cansado de que lo llamaran tirano y bien él le explica: le entregué mi juventud a España, mi edad madura, mi edad adulta se lo di a la patria, creo que tengo el derecho de disponer de mi vejez. Durante la conferencia con Bolívar, San Martín, por todo esto, el hecho de que Buenos Aires no le va a financiar, no le va a seguir financiando la campaña, el nuevo jefe de Buenos Aires, Bernardino Rivadavia, una persona con la que San Martín estaba enemistada desde muchos años antes, recordemos que él había encabezado el golpe de Estado al directorio, en el cual, Rivadavia era parte y, lo habían derrocado. Entonces San Martín decide cederle el mando de su ejército, del ejército de los Andes, a Simón Bolívar y dejarle sus tropas.
¿Qué sucede? San Martín renuncia y se retira de la campaña porque, como bien Bolívar expresó, él no podría tener como subordinado a un general tan capaz y tan cualificado como era San Martín. O sea, lo que se veía venir era una confrontación entre sus personalidades, o que podría darse ciertos inconvenientes a la hora de establecer una línea fija del mando si se situaba a uno por debajo del otro. Ambos venían de regiones distintas y venían siendo los máximos jefes de sus ejércitos. Entonces, para Bolívar que San Martín se pusiera a sus órdenes podría resultar un tanto problemático para las tropas como para el mando efectivo. A su vez, ambos tenían diferentes proyectos políticos. San Martín creía que las repúblicas latinoamericanas se tenían que gobernar por sí mismas, mientras que Bolívar le temía a la anarquía que sobrevendría a la retirada de los españoles, y él quería controlar personalmente, por así decirlo, este proceso de institucionalización y de democratización de las repúblicas latinoamericanas. Esto se debe garantizar en que, bueno, Bolívar propugna el proyecto de esa patria grande, de esa América Latina unida bajo un solo poder ejecutivo, mientras que San Martín claramente decía Argentina por un lado, Chile por el otro, Perú por el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que San Martín cede del mando, se retira y vuelve para Buenos Aires. ¿Por qué vuelve para Buenos Aires siendo que era una persona non grata en el territorio? Porque su esposa está muriendo. Su esposa está muriendo, su hija está por quedar huérfana y él necesita verlas y, bueno, ver qué va a hacer. La cuestión es que cuando llega al puerto de Buenos Aires, Rivadavia le dice que no puede desembarcar porque no están las condiciones garantizadas para su seguridad. En pocas palabras le dijeron que si él desembarcaba, lo más probable era que lo asesinaran. Tiempo después llegó una notificación de que le iban a enjuiciar si desembarcaba en Buenos Aires por haber renunciado al mando de las tropas y no haber reprimido las revueltas civiles en el interior. Recordemos que el principal punto de enfrentamiento entre San Martín y el gobierno central era el hecho de que San Martín se había negado a reprimir a Artigas y los distintos caudillos federales. Y en línea con esto, es muy interesante remarcar que él sí contaba con el apoyo de los gobernadores de las provincias del interior, de los caudillos, como el gobernador de Córdoba, de Santiago del Estero, y el gobernador de nuestra provincia de Santa Fe. Es más, Estanislao López le va a decir, y leo textual, que acudiría con la provincia en masa, es decir, con todas las tropas que disponía, para invadir Buenos Aires y llevarlo a él en andas hasta la Plaza de la Victoria, para que sea recibido como correspondía. Pero San Martín, diciendo que no era necesario, no quería ver más derramamiento de sangre, simplemente decide tomar a su hija, su esposa ya fallecida. Cuando él llega, su esposa lamentablemente ya había muerto, y se retira al exilio en Europa y nunca más va a volver. La verdad, el triste destino que le guardó la República a su prócer más grande, ¿no? Uh-huh. Bien, y vamos a pasar ahora. Vamos a pasar, bueno, lo que fue la Revolución del Parque. El 26 y el 29 de julio de 1890, la ciudad de Buenos Aires se vio teñida de sangre. Las tropas rebeldes al mando de Leandro Alem, de la Unión Cívica, no todavía la Unión Cívica Radical, cabezaron una revuelta, un golpe de Estado, por así decirlo, para derrocar al gobierno conservador del Partido Autonomista Nacional, encabezado por Miguel Juárez Zema, un gobierno corrupto, despilfarrador, que había generado una crisis económica gigantesca y que la verdad estaba arruinando el país. Lo que buscaba la revolución era el establecimiento de un gobierno provisional que convocara elecciones libres y transparentes, que era la gran demanda de la Unión Cívica. El enfrentamiento tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires y recibe el nombre de la Revolución del Parque porque los sublevados toman el parque de artillería, que hoy en día es el Palacio de Tribunales. Ajá. La cuestión es que, bueno, 1000 militares sublevados y 2000 milicianos se enfrentan a 1000 soldados, policías y bomberos que respondían al gobierno nacional. Juárez Zelderman no tuvo injerencia casi en ninguna instancia del conflicto. A él lo aíslan políticamente. El que toma el mando efectivo es su vicepresidente, Carlos Pellegrini, que posteriormente va a ser el que asuma a la presidencia. Carlos Pellegrini era un hombre del conservadurismo argentino, pero de la línea moderna, una persona que había realizado su tesis doctoral, por ejemplo, hablando del sufragio universal.
persona que tenía ideas innovadoras y rompedoras con lo que era el establishment conservador del Partido Autonomista. La cuestión es que Pellegrini y Roca, no hay que olvidarnos del papel trascendental que tiene Roca en este suceso, sofocan el alzamiento, se llega a un alto el fuego, una tregua, y Juárez Selman renuncia, se establece un nuevo gobierno que, bueno, la revolución fracasa por el acuerdo que hay entre Mitre y Roca. Recordemos que la Unión Cívica, que es la fuerza sublevada, estaba compuesta por diversas facciones. Las dos principales están en por Alem y por Bartolomé Mitre. Alem va a romper con Mitre después de la revolución del Parque y de este acuerdo que él tiene con Roca, y funda, bueno, la Unión Cívica Radical, como bien ya comentamos en los programas anteriores. Bien, perfecto. Y nos queda el fallecimiento de Eva Perón. El 26 de julio de 1953, si mal no me equivoco, de 1953, fallece víctima de un... Noemí me puede corregir, yo sé que ella está un poquito más. ¿No es 1952? 52 entonces. Fallece víctima de un cáncer cervical, María Eva Duarte de Perón, la segunda esposa de Juan Domingo Perón, secretario de Trabajo y Provisión de la Nación y, bueno, presidente de la República. Había muchas cosas, podemos hablar un montón de Evita, pero bueno, no hay mucho tiempo, la verdad. Sí. Así que me gustaría hablar tal vez de su último acto político, la despedida que le realiza el pueblo en la plaza, la Conferencia General del Trabajo, luego de que ya todo el mundo sabía que ella estaba agonizando. Cuando llama a sus descamisados, a la gente a defender al gobierno, no era de ese momento, sino de cuando la quieren nominar vicepresidente de la Nación. Recordemos que cuando Perón va a la reelección, desde la CGT, de los movimientos sociales, del movimiento obrero, en realidad, el nombre que suena para acompañar la figura de Perón en la presidencia es la de Evita. Decían que Evita tenía mucha relación con las bases. Sí. Sí, cuando uno tiene que analizar el peronismo y la primera etapa del peronismo, tiene que entender que el gobierno lo ejecutaba Perón y la conducción política la ejecutaba Eva. El peronismo cae cuando Perón se ve sobrepasado al tener que realizar esa doble función, ese doble manejo, lo termina desbordando, aparte de su círculo, de un mal círculo de colaboradores que se rodea post-muerte de Evita, que lo termina llevando al fracaso y el aceleramiento del golpe de Estado, ¿no? Yo siempre digo que lo que le pueden cagar los gobiernos a las personalidades políticas es su mismo entorno, por lo general. Generalmente los malos entornos. Sí. Pero bueno, o sea, cuando Eva la postulan a vicepresidente, arman un acto multitudinario, ¿no? Hay un par de discursos y se da uno de los diálogos más icónicos tal vez de la historia política argentina, de la historia política del peronismo, donde ella le solicita a la multitud que le den un tiempo para pensarlo, que no puede decidir ahí, que no es una decisión que se toma a la ligera, que necesita unos días. A ver, no era una persona ingenua, sabía que su candidatura generaría resistencias en muchos sectores de la sociedad, en muchos sectores poderosos también. Entonces y también dentro de ciertos sectores del peronismo, ¿no? Recordemos los años 50, las características culturales, el machismo imperante, eran cuestiones que podían presionar a la hora de que no solamente una mujer, sino que, como algunas personas decían, esa mujer fuera la candidata a vicepresidente. La cuestión es que el diálogo que se da es que ella les dice, bueno, necesito tomarme unos días, y el pueblo le dice, unos días no, ahora, queremos que la decisión la tomes ahora. Ella al final termina declinando, porque muchos sospechan que ella ya tenía conocimiento de la enfermedad que la quejaba. No solamente por la enfermedad, sino porque iba a desmejorar notablemente, y también no contaba con todo el apoyo tal vez de ciertos sectores políticos clave para que acompañaran su candidatura. Supongo que, Juan, por haber vivido aquellas épocas,
si bien era muy chica, tampoco soy un dinosaurio, pero creo que Evita sabía que su tarea estaba en otro lado, cuidando a Perón, y no ahí en ese lugar donde poco pueden hacer. Sí, también. Sí, igualmente creo que el rol de vicepresidente, que es un rol que bien ya le hemos charlado, no es un rol muy participativo, que digamos, hubiera podido seguir desempeñando ambas funciones, ¿no? Pero sí, bueno, sería yo creo que es lo raro, es lo que damos el presidente. No, digo que a lo mejor es una carga más, cargarla con una vicepresidencia en ese momento, que salir a realmente estar en la calle y a mantener el contacto que realmente tenía con las bases, con los sindicatos, y que manejaba muy bien ese tema, ¿no? Claro. Sí, la verdad que nunca y con lo vamos mucho a carácter. saber. Y con mucho carácter. Sí, uno simplemente, diría con ver las fotos, pero cuando le escucha hablar se da cuenta que era una personalidad bastante arrolladora. Exactamente, no sé, también. No sé qué sería discutir con esa señora a puertas adentro, pero... Sí. Después de ir a apretar a gremialistas cuando le querían parar a Perón. Claro. De ir a apretarlos, El nexo entre lo que era el partido político y el movimiento político, el movimiento social, era Eva. Ella era la que articulaba la euforia de las masas con el proyecto político personal de su esposo. O sea, era ese su papel, que lo desempeñó muy bien, y a decir verdad era un papel muy trascendental y muy importante, porque era la que articulaba el movimiento de decenas de miles de personas. Ahora, y se podía manejar muy bien en todos los ámbitos, incluido el Papa, Franco y quien le pusieran por delante. La revista Time la declaró personalidad del año luego de su gira por Europa. Que el Papa, las principales dignatarios europeos. La verdad que era una figura política que estaba en pleno auge, pero bueno, cosas del destino dirá. No, te iba a decir que le irrumpió su carrera. No sé si quería saber si se encuentra algún punto de comparación con la actual vicepresidenta. No, creo que la dureza era otra. Desde el kirchnerismo se intentó construir la dureza era otra. Y desde las bases actuales se intenta construir esa similitud, pero o sea, es muy distinto. Falta el otro 50% que tenía Evita. Claro. Que era la ternura para con aquel que realmente necesitaba ser cobijado. Creo que en un momento, perdón, o sea, yo era muy chico también y me puedo equivocar, ¿no? Pero viendo los discursos, cuando Cristina ejercía el rol de la presidencia, era su marido el que bien en ese momento ya tenía el rol de la conducción política del espacio. Ella era la que gobernaba, él era el que movía a la base militante, mientras que cuando él estaba en la presidencia era al revés, porque ella siempre fue una persona de gestión, una persona política. Claro. O sea, se nota que no se desenvuelve para nada mal con la militancia, pero claramente su espacio, su hábitat natural son los corredores del Congreso. Pasa que yo creo que distintos para mí, desde mi humilde perspectiva, son perfiles muy distintos. Son distintos, totalmente. Una cosa es la conducción de las bases propias, de decir, yo le mando un colectivo para que los chicos simpatizantes de mi partido o afiliados a mi partido vengan a un acto político, y otra cosa es sentarse con un delegado sindical, que encima opositor, y decirle las cosas son así. Bueno, Cristina también se lo hace, a lo mejor a través de los medios. Claro. No había no había delegados sindicales opositores en esa época. Claro, también. La estructura del sindicalismo en Argentina en los años 50, la estructura de los movimientos sociales, absolutamente todo lo que usted se pueda imaginar que tenía alguna relación con el trabajo, había sido absorbido por el peronismo, a la buena manera o a la mala manera. Pero a ver, lo curioso del peronismo, en realidad uno de los pilares de su fuerza, de su victoria, es esa combinación casi perfecta que hace
que hace de lo público con lo partidario. Claro. A ver, recordemos que los empleados públicos tenían que estar afiliados al PJ, o sea, todas esas cuestiones que después uno puede criticar, pero bueno, era la verdad. A ver, la CGT no había varias CGT, no había CGT opositora, CGT aliada, no, era una sola y respondía al presidente. Bueno, Juan, ahí estamos entonces con el análisis. ¿Que te quedó algo más? No, estamos completos. Bueno, ahí está. Mientras vos estabas hablando, antes de despedirte, bueno, estamos viendo en imágenes cómo llega la información de la localidad de Rosario, aquí nomás cerquita, a través de la pantalla de nuestros colegas de TN, porque siguen los incendios en el delta del Paraná, titula TN, y allí lo tenemos, allí debajo de la imagen de Juan Cruz, está la imagen de nuestros colegas de Buenos Aires, que están reflejando lo que sucede en el delta del Paraná con los incendios que aún todavía no encuentran una solución. Juan, agradecerte como siempre por este tramo. Me encanta este tramo porque hablamos de la política, hablamos de lo que sucedía antes, claro, y la podemos interrelacionar un poco también con lo que sucedía política, en la que sucede en esta política por estas horas. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, nos vemos la semana que viene y cuídate del frío. Vamos a tratar porque si no, viste, nos congestionamos y no puedo salir al aire. Un abrazo, Juan, cuídate mucho. Un abrazo. Igualmente. Allí estaba con nosotros charlando Juan Cruz Coronel, hablando un poco de lo que tiene que ver con esta línea historiadora, por así decirlo, y tomándonos esta pausa en la línea del tiempo. ¿Quién dice que no duele?